Galicia aspira a convertirse en una Blue Zone o zona azul, el sello que distingue a las áreas más longevas del mundo y que solo poseen 5 territorios: Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Icaria en Grecia y Nicoya en Costa Rica. La iniciativa partió de la Sociedade Galega de Xeriatría, en base a la alta tasa de centenarios en 7 comarcas gallegas, 4 de ellas ourensanas: O Ribeiro, Carballiño, Terra de Caldelas y Terra de Celanova, junto con Chantada, Terras de Lemos y Paradanta. Precisamente, esta sociedade promueve mañana y pasado en la ciudad un congreso internacional con más de 60 expertos que abordarán el envejecimiento, el bienestar y la atención especializada. Las preguntas que trasladamos a nuestros contertulios son las siguientes: ¿cuáles son las claves de la longevidad ourensana? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de una sociedad envejecida? La respuesta en 15 segundos. Arranca en Portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy jueves 29 de mayo iniciamos el programa 2430 de En Portada y lo hacemos para abordar la longevidad ourensana en una jornada en la que el diario La Región destaca 5 noticias en su portada. La primera de ellas vaticina un julio muy cálido a tenor de la alerta por calor en pleno mes de mayo y la previsión de que se rocen los 40 grados en los próximos días. La imagen de portada es para el primer bebé que nace en 30 años en la aldea de Quinta, en Ramirás. Se trata de Andrea, hija de venezolanos, lo que prueba el rejuvenecimiento que aporta la inmigración. En una sociedad envejecida como la nuestra, los nacimientos son noticia. Otro titular señala que una decena de hoteles de la provincia están en venta y otro se hace eco de la prisión sin fianza para el hombre que tiroteó a su esposa en Berín. En el interior, el diario refleja una gran noticia. La sanidad ourensana y española lograron adjudicar todas las plazas MIR en un frenético sprint final, rompiendo así la mala racha de años pasados de atención primaria. Pero volviendo al programa de hoy, y para analizar las claves de la longevidad ourensana, contamos con José María Failde, Chema Failde, profesor de la Universidad de Vigo, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría y también del Congreso Internacional que aborda mañana y pasado en la ciudad los desafíos del envejecimiento. Bienvenido, Chema. Buenos días. También contamos con el profesor del Campus Auga, economista y edil en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero. Bienvenido, Barquero. Muchas gracias. Y por último contamos con la periodista, analista y colaboradora de La Región, Sonia Torre. Bienvenida, Sonia. Hola, Jaime. Vayamos pues sin más dilación al tema del día. Chema Failde, profesor de la U Vigo y presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. La ciudad acoge mañana y pasado un congreso sobre el envejecimiento. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, Chema? Bueno, primero es un reencuentro con esta ciudad donde nació la sociedad hace 37 años. La Sociedad Galega de Xeriatría y Xerontoloxía se fundó aquí en Ourense y hemos centrado la 35 edición del Congreso Internacional sobre una temática que es el bienestar, ¿vale? Hemos escapado del envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, de estos modismos, digamos, paradigmáticos, y nos hemos centrado en el bienestar y también en la atención especializada, por dos motivos. Con ellos queremos visibilizar, por una parte, el envejecimiento saludable, ¿vale? Y por otra parte queremos ver también esa otra pata del envejecimiento que se acompaña de patología, de enfermedad y que necesita atención y recursos, ¿no? Y por eso debatiremos en torno a estas temáticas, sin olvidarnos siempre del nexo de conexión con todos los congresos, que es la especialidad de la geriatría y la gerontología. Y una pregunta, ¿cómo está el proceso para que Ourense
consiga, bueno, perdón, Galicia consiga el sello azul, la Blue Zone? Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a esto, que es un proceso largo, ¿no? Y de estudios muy rigurosos, porque requiere, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, no solo es consultar bases de datos e identificar cuántas personas centenarias existen, ¿no? No, es un proceso en el que hay que analizar en un periodo largo de tiempo. En este concreto nosotros estamos trabajando con un periodo de 20 años, por tanto estamos analizando los casos de personas nacidas entre 1903 y 1923 y requiere además analizar, por una parte, cuántas personas de estas que nacieron en estas etapas llegaron a ser personas centenarias, ¿vale? Entonces eso requiere, por una parte, primero, tener unos datos de acceso que son complicados y que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y el IGE, el Instituto Galego de Estadística, y por otra parte tenemos que visitar también y consultar todos los libros de nacimientos de esas personas para certificar y luego, evidentemente, identificar que esas personas están. Lo cual, por tanto, requiere un proceso que va en fases, ¿no? Inicialmente empezamos analizando los padrones, la segunda fase nos llevó en otro estudio a analizar a partir de los censos porque eran más fiables, a partir de ahí identificamos cuál podría ser la población de las zonas con los censos poblacionales de 1910 y 1920, y luego ya la tercera fase, eso nos llevó a identificar dos posibles Blue Zones en Galicia, una que está en la zona norte, que cruza, digamos, transversalmente Galicia de oeste a este, ¿vale? Por debajo de Santiago hasta Os Ancares, y la otra está en el sur, ¿no? La que tenemos más avanzado en el estudio es en la zona sur. A partir de ahí identificamos una zona de 66 ayuntamientos que incluían fundamentalmente 58 eran ourensanos, 6 eran de la provincia de Pontevedra y el resto de Lugo. Luego hicimos las visitas y la consulta en los registros civiles de los datos para ver los nacimientos, y a partir de ahí nos salió una zona que estamos ahora mismo en fase de estudio de 34 ayuntamientos, 1 de Lugo, 5 de Pontevedra y el resto de Ourense, que tienen unas tasas de centenariedad, para que os hagáis una idea, similares a las con las que se certificaron Cerdeña, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en un proceso en paralelo, bueno, con Michel Poulain. Michel Poulain fue uno de los fundadores de la marca Blue Zone, y ahora mismo estamos viendo el proceso también desde una parte más global, viendo cómo se distribuye la centenariedad en España, para ver un poco, contextualizar y tal. Por tanto, es un trabajo que aún nos va a llevar meses de trabajo. Barquero, la provincia ya tiene un 34% de habitantes con más de 65 años. Esto tiene sus pros, pero también sus contras. Sí, claro, evidentemente. A mí me toca un poco hablar de la cuestión económica, pero yo creo que tampoco hay que, no voy a decir dramatizar, ¿no? Simplemente es tener en cuenta el escenario hacia el cual vamos, ¿no? Y en este sentido se suele recurrir a ese concepto de esperanza de vida, pero hay otro que está relacionado con el anterior que es importante, que es la esperanza de vida en salud. Están relacionados, pero claro, en la medida en que no evolucionen de la misma manera y haya un importante desajuste entre una esperanza de vida y la otra, pues rápidamente vamos a ver las repercusiones económicas que todo esto tiene, ¿no? Evidentemente, si vivimos más, pero nuestra vida desde el punto de vista de la salud es una vida en precario, eso va a conllevar, primero, va a afectar a tu bienestar como individuo, pero también va a afectar, pues, al sistema de la seguridad social, ¿no? En el sentido de que, bueno, va a ser gente que demande atención sanitaria, que en algún momento habrá que hospitalizar, etcétera, etcétera. Eso significa un aumento de costes, y de hecho me consta
que todos los gobiernos de comunidades autónomas en España están muy preocupados por esta cuestión. Y luego está el tema de la edad de jubilación. Hace unos días, creo que fue, Dinamarca aprobó ya en un horizonte relativamente cercano una edad de jubilación de 70 años, ¿no? Y yo creo que la dinámica en todos los países occidentales va por ahí, ¿no? Lo que es cierto es que desde el punto de vista económico, digamos, entre comillas, todo el sistema se está desajustando, ¿no? Y bueno, se plantean situaciones de, entre comillas también, de déficit de sostenibilidad de algunos de los sistemas sanitarios, de pensiones, etcétera, etcétera, que hay que ir progresivamente corrigiendo, ¿no? Ajustando nuevamente. Bueno, ese es el escenario en el que nos movemos. Evidentemente hay otras muchas más derivadas. Chema apuntaba una cuestión que para mí es importante desde el punto de vista de nuestra provincia, ¿no? Hace unos días tuvo lugar un encuentro sobre termalismo en el liceo, ¿no? Organizado por la Cátedra de Hidrología Médica de la Facultad de Medicina de Santiago. Y ligaban el tema del termalismo con el tema de envejecimiento saludable, ¿no? Bueno, es una cuestión también sobre la cual me imagino que en algún momento habréis trabajado. Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente el envejecimiento y el envejecimiento global tensiona, es decir, evidentemente el sistema de bienestar, todo lo que comentaba Barguero. Lo que pasa es que yo quiero poner también el foco en el otro lado, ¿no? Habitualmente escuchamos que el envejecimiento es un problema. En primer lugar, el envejecimiento es la gran conquista social. Hace al menos de 100 años la esperanza de vida mundial y la esperanza de vida que teníamos aquí eran 34 años y ahora la esperanza de vida de Galicia es de 83 años, 10 años por encima de la media mundial. Esto es evidente que es bueno, ¿no? Ahora bien, el envejecimiento plantea retos, pero también tiene oportunidades, ¿no? Es decir, igual que tenemos, antes decía el presentador en la introducción que que Ourense tiene un 34% de personas mayores de 65 años. Eso es verdad, y tenemos un volumen muy importante. Es el volumen que tendrá el conjunto de la Unión Europea en los años 2050-2060. Por tanto, también es una oportunidad para convertir a Galicia y a zonas del noroeste de España en comunidades tractoras de recursos para testar políticas valientes y de forma proactiva, porque normalmente hemos estado reaccionando al tema del envejecimiento y los planteamientos, los desafíos que plantea el envejecimiento de forma reactiva y tardía. Y yo creo que hay que hacerlo de forma proactiva y de forma valiente. Y además, apostando para atraer recursos, dado que tenemos pues un problema, es decir, de un alto envejecimiento, pero que también puede ser una oportunidad para atraer fondos que permitan testar esas políticas que puedan ser de beneficio no solo para Galicia o para el noroeste de España, sino para el conjunto de la Unión Europea. Y esto tenemos que saber venderlo, ¿no? Otro escenario, Sonia, tú que eres periodista, hoy la portada de La Región refleja un nacimiento en una aldea de Ramirás. Una niña de 30 años que se llama Andrea, es noticia, pues además es hija de padres venezolanos, de la inmigración, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad cuando son noticias los nacimientos? Bueno, pues ¿qué pasa? Eso, que son noticias porque son muy escasos y porque no es habitual que se produzcan, y además eso en esta provincia o en muchos lugares que la tasa siempre es más alta. Últimamente fallecimientos hay mucho más que natalidad, lo cual hace muchos años no pasaba. Bueno, yo aquí estoy porque estoy yendo con dos expertos, tanto en sonotología como en economía, entonces yo soy no tengo ni idea de todo esto, entonces voy a hablar más de la emoción, o de lo que me parece a mí. Y se lo planteo yo desde mi ignorancia. Yo siempre he pensado, ahora que estamos hablando tanto del edadismo, de la gente mayor, todas estas cosas, y pienso, claro, ves que nos meten en un saco desde los 60 años, a lo que tú dices, que la esperanza de vida ha aumentado mucho, hasta los 100 años, pero claro, es que una persona con 65, con 70 años, no tienen los mismos problemas, las mismas situaciones vitales, no es lo mismo que si ya tienes a lo mejor 90. No es lo mismo, evidentemente, si eres una persona saludable, estás sana, así estás enfermo, tienes una enfermedad
edad pues que te ha atrapado y que eso ya te desmonta la vida, ¿no? Entonces no es lo mismo, sin embargo la sociedad en los últimos tiempos nos responde como de la misma manera. Es decir, tú tienes a partir de 60 años, lo vemos a través de anuncios publicitarios, a través de discursos, de cosas, cómo debemos vestirnos, porque ya tenemos cierta edad, cómo debemos comportarnos, qué es lo que nos tiene que gustar, qué es lo que no nos tiene que gustar. Automáticamente se supone que todos somos analfabetos tecnológicos, pues porque eso ya a nuestra edad no va a ser. Y eso no es cierto, porque igual que no puedes decir que entre los 30 y los 50 años todos se comportan de la misma manera y todo tiene que ser igual, pues igual pasa a partir de los 60 años. Probablemente, como yo me acerco a esa edad, pues eso me cabrea y me enfada, ¿no? Después está el bienestar, que tú apuntabas, que iba a ser uno de los, que es el pilar de este congreso. El bienestar de los mayores que necesitan más cuidados o más cosas, más atención especializada. Yo creo que también esta sociedad, y luego tuve la inmigración, a esta sociedad le estamos dando la espalda a todo eso. ¿Quién está vigilando? Y lo siento, pero ¿quién vigila las condiciones de trabajo, las condiciones en las residencias, que son las personas que van a cuidar a los nuestros y a nosotros? Sí, cuando estemos en esas situaciones, esas personas son las que nos pueden coger de la mano, las que nos van a ayudar, y las condiciones, porque están protestando ayuda a domicilio, están protestando en las calles aquí, en Sevilla, en Asturias, en todas partes, porque son unas condiciones a esos profesionales muy, muy precarias. Yo creo que eso sí también nos debería preocupar, porque al fin y al cabo son los que van a cuidar, a mantener esa red que nosotros no podremos en muchos casos en las casas o en los hogares, aunque ya se ha visto, como fue con el COVID, que hay momentos, bueno, cuando hay un apuro económico, pues para el abuelo o la abuela hacemos un hueco, ¿no? Porque también esa es otra, y ya voy a acabar, que es la afectividad. Cuando tenemos hijos, somos niños, nuestros padres no solo nos dan cuidados, es decir, no es un cuidado, estás alimentado, estás con ropa nueva y vas al colegio. Eso consideramos todos que eso no es ser padre o madre, ¿no? Tiene que haber un afecto, una atención a ese niño, que se sienta escuchado. Porque cuando llega el momento de que tenemos que cuidar a nuestros mayores, sí que hablamos de cuidados, ¿no? Está cuidado, está limpio, está duchado, hay una señora o un señor que viene, que mira, que esté, pero nosotros no le damos tiempo, no le escuchamos, no le damos ninguna atención, no le damos mimos. Y yo creo que hay un momento de cierta edad que nuestros padres son esos pequeños niños que hemos sido nosotros y necesitan ese abrazo y necesitan ese afecto. Y entonces últimamente, y es verdad que es necesario y es importante, pero todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, con esas cosas, o lo ponemos términos económicos, cuánto nos cuesta, cuánto nos va a costar las residencias, que ojo, que Orense también tiene un grave problema con residencias en cuanto a número de residencias públicas y privadas. Es decir, hay muy pocas plazas públicas y muchísimas, y muy pocas también plazas privadas, pero son casi más del doble que las públicas. Y eso es un montón de dinero que las familias a lo mejor no tienen para que su persona esté cuidada. Entonces, o términos económicos o términos, bueno, pues un poco más sociológicos, y yo creo que también hay que pensar en los términos afectivos y emotivos de que son personas y que tenemos que también darles cuidados y mimos, no solo atención. Hasta aquí la primera parte del programa, hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar las claves de la longevidad ourensana. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando las altas tasas de centenarios en la provincia. Barquero, tú querías intervenir. Sí, no, vamos a ver. El hecho de que yo haya hecho referencia a las cuestiones económicas, sobre todo en términos de coste, de gasto, no quiere decir que yo no tenga mi visión. No era una alusión personal. No. Hablaba de concepto económico y concepto personal. Pero por ahí voy. Vamos a ver, yo no creo que exista una disyuntiva entre lo social y lo económico. Puede existirla, pero yo no comparto esa disyuntiva, igual que hay mucha gente que no la comparte, ¿no? Digamos que en términos más académicos se suele plantear la disyuntiva entre eficiencia y equidad. Y esto al final es eso, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia, pues la clave o una de las claves es el ahorro de, mientras que desde el punto de vista de la equidad,
la clave es el bienestar de los ciudadanos. Yo no creo en esa disyuntiva y entiendo que hay muchos economistas que no creen, o sea, que no creen tampoco en la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que los problemas están encima de la mesa. Está el tema social, está el tema de la efectividad del que tú hablabas, que entiendo que es una derivada del tema social, y luego está la dimensión económica. Y todo tiene que ir entrelazado, ¿no? Porque incluso detrás del tema económico hay todo un debate social, y tú lo has planteado, y es que, bueno, ¿qué va a suceder en el mercado de trabajo? Porque claro, estamos hablando de aumentar la edad de jubilación, pero claro, hay nuevas generaciones que se tienen que incorporar. ¿Cómo se va a ajustar todo eso? En estos momentos es complicado. Es complicado ajustar, entre otras cuestiones, pues porque se está actuando bastante por inercia. Porque aquí hay una cosa que es evidente. Si tú mantienes a los que llevan tiempo trabajando, pues lo que es cierto es que las nuevas incorporaciones, los jóvenes los van a tener más difícil. Y luego se percibe claramente un desajuste en las retribuciones entre los que ya tienen una cierta edad, los que ya tenemos una cierta edad y los que se están incorporando. El desfase salarial es importantísimo, ¿no? Bueno, pues se requiere un debate social sobre todo esto y evidentemente ese debate no puede estar empapado de esa disyuntiva entre lo económico y lo social, no, todo tiene que estar integrado y todo tiene que estar, digamos, racionalizado. Y mientras eso no se suceda, o mientras ese debate no tenga lugar, pues yo tengo la sensación no solo de que se funcionará por inercia, sino que, como se está funcionando en gran medida por inercia, sino que además también pues no vamos a ser capaces de llegar, digamos, a la receta mágica que trate de solventar la cuestión. Si se me permite, totalmente de acuerdo con el discurso de ambos, ¿no? Y Sonia, habría un debate muy amplio de muchísimas cuestiones, de mucha enjundia, evidentemente de ese tercerismo, ¿no? Que es el edadismo, ¿no? Que plantea una serie de retos. El primer reto es que no sabemos envejecer. Ni hay nadie que asuma el rol de enseñarnos a envejecer, y además los que debieran ser los que nos deben enseñar naturalmente a envejecer, la familia, los medios de comunicación, los profesionales, estamos sesgados con estereotipos edadistas, ¿no? Entonces hay como que resetear el sistema. Y eso nos lleva a un foco en el principio, es decir, tenemos un sistema sanitario del que siempre hacemos bandera, pero es un sistema sanitario reactivo, correctivo, ¿vale? Es decir, y hemos hecho muy poco esfuerzo y estamos haciendo muy poco esfuerzo en la parte proactiva de prevención y promoción, ¿vale? Que esto es al final el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, todas estas cuestiones, que no es más que la promoción de la salud, empezar a comportarnos de una forma más sana. Eso hará también que el debate entre la eficiencia y la atención y el cuidado de las personas y la calidad de vida también sea diferente. Nosotros vemos cuando entrevistas a muchas personas centenarias que tienen una historia clínica muy delgadita, personas que apenas han tomado ningún medicamento, que no han estado ingresadas. Esas personas, evidentemente, en coste sanitario han sido poco costosos. Esa es una de las cuestiones que te quería preguntar. ¿Cuáles son las claves bueno, vamos a ver, cuando hablamos de longevidad en general, pues digamos que el tema es multifactorial, ¿no? Es decir, evidentemente hay factores que tienen que ver. Pues cuando hablamos de los macrodeterminantes de la salud, pues hablamos por una parte del entorno social, el entorno físico. Bueno, pues evidentemente tenemos un entorno social y un entorno físico en general bastante favorable, en el sentido de que no son zonas altamente industrializadas, no son zonas contaminadas, y lo eran muchísimo menos antes, que eran zonas rurales que prescribían un comportamiento más relajado, libre de estrés, ¿no? Otro factor determinante importantísimo son los estilos de vida, ¿vale?
los estilos de vida, lo que encontramos efectivamente en nuestros estudios es mucha consistencia con lo que habitualmente se reporta en general en los estudios de las Blue Zones, ¿no? Es decir, una actividad moderada, continuada, que prescribía fundamentalmente vivir en el campo. Que uno vive en el campo, tiene un huerto, tiene animales, tiene un entorno que además era cohesionado con reciprocidad, con solidaridad. Los cultivos del campo se celebraban y se realizaban con el concurso y el apoyo de las personas, porque un elemento importantísimo para los estilos de vida es la conexión social, ¿no? Solo la soledad no deseada explicaba una reducción de hasta 15 años en la esperanza de vida. Esto es tremendo, ¿no? O otro elemento, como planteaba antes Sonia, el edadismo, hasta 8 años en merma de la esperanza de vida, o incluso en proporcionarlo, ¿no? Entonces tenemos elementos en los estilos de vida como la actividad física, la alimentación. Teníamos una alimentación de proximidad, hoy se está viendo amenazada, ¿no? Cada vez más por los productos procesados, multiprocesados, pero afortunadamente en Orense la desventaja de tener minifundio es que todo el mundo tiene una huerta, y el que más y el que menos tiene una huerta que a lo mejor la cultiva y le premia con unos tomates, con unas lechugas, con unas patatas, que es otra economía además, y que todavía nos sigue dando también en gran parte esos productos de proximidad. Evidentemente cada vez esto se ve más amenazado, ¿no? Es decir, en la cuestión. Otro elemento fundamental es evidentemente el sistema sanitario. El sistema sanitario, aunque en los estudios dice que aporta mucho menos a la morbimortalidad, pero hay que reconocer que hemos mejorado muchísimo en este aspecto, ¿no? Es decir, nada que comparar desde los años 50 del siglo pasado para acá. Es decir, el cambio de paradigma de las enfermedades infectocontagiosas a un nuevo paradigma de enfermedades crónicas ha cambiado, y ha sido uno de los elementos que ha explicado el incremento importante y el salto cualitativo en la longevidad. Y el otro, que es una pata que tenemos todavía sin estudiar y que esperamos empezar a estudiar liderando un proyecto de los pocos que hay en el mundo, de la mano de uno de los máximos expertos mundiales, que es Ángel Carracedo, que hemos conseguido aunar un proyecto con él. Estamos esperando el informe del Comité de Ética para empezarlo, donde vamos a empezar a ver qué pasa con la genética, ¿no? Se dice que la genética explica un 20-25% de la longevidad, pero estamos seguros de que en las personas que llegan a los 100 años explica mucho más, que es un motor diferente, ¿no? Y esto es lo que no vemos. Y luego la interacción con todo esto, que antes decíamos, bueno, hay un 20% de esperanza, perdón, de varianza explicada, que no sabíamos lo que era, interacciones entre el medio y la genética, ¿no? Bueno, ahora la epigenética pues parece que va a jugar un papel muy importante para dar claves en este sentido. Antes apuntaba Barquero una fortaleza desaprovechada que es el termalismo, y quedaría para otro programa, pero antes de despedir el Emportada de hoy vamos a hacer una ronda rápida. Barquero, vamos a poner las conclusiones finales. Arrancamos. Bueno, yo creo que se han puesto encima de la mesa cuestiones importantes. Una es el tema de que se requiere un debate social. Y el otro día en clase yo saqué el tema de las pensiones así. Siempre hay que abrir un poco el diálogo entre los alumnos, ¿no? Claro, yo soy un radical defensor de nuestro sistema de pensiones, con todos los defectos que pueda tener. Sin embargo, me impresionó que uno de los jóvenes hacía referencia a que, bueno, que ellos no creían en el sistema de pensiones porque entendían que no era un sistema sostenible. Es decir, nuestro sistema se fundamenta en un pacto social, intergeneracional, y nos podemos encontrar con que los que somos o vamos a ser inmediatamente pensionistas estemos a favor de ese sistema, mientras que los jóvenes, que son los que al final lo van a soportar y que están percibiendo salarios en precario, no crean en él. Eso, si no se solventa, se va a generar un conflicto social importante.
Y luego Chema acababa de apuntar un ejemplo muy clarito de esa disyuntiva que a veces, no siempre existe, entre eficiencia y equidad. Has hablado de las pequeñas explotaciones agrícolas que desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos son tremendamente positivas y útiles, ¿no? Bueno, bajo criterios de eficiencia económica estaríamos en la dinámica contraria, ¿no? Siempre se ha ido a las grandes explotaciones que son fácilmente mecanizables y que tienen, digamos, mayores tasas de productividad. Bueno, yo creo que aquí hay un debate importante abierto que tiene diferentes dimensiones y que debemos de abordar cuanto antes, porque si no, se nos va a caer la casa encima. Bueno, yo voy a ser muy breve, me voy a juntar a lo que dijo al principio Chema, efectivamente, que vivamos muchos más años y es un logro social, es un logro sanitario, es un logro de todo, ¿no? Pues antes nos moríamos con 30 y pico, 40 años, y yo creo que, y uniendo con lo que dice Berguero, lo que hay que hacer es ahora tener los ojos muy abiertos, la cabeza también, para aunar todos los retos que se forman en torno a esta longevidad y hacer, bueno, que la sociedad avance con ellos, manteniendo, yo también creo en ello, manteniendo el bienestar social y manteniendo todos los beneficios sociales que la sociedad pueda dar, ¿no? Para eso que es un reto a largo plazo y muy importante y urgente. Conclusión final. Bueno, muy brevemente diríamos que solo llegaremos a envejecer si tenemos suerte, ¿no? Y que es inteligente empezar a pensar en cuidar a las personas mayores y preocuparnos por el envejecimiento y aprender a envejecer. Y aprender a envejecer, empecemos a aprender desde el momento en que nacemos. Y por tanto, necesitamos ponernos las pilas ahí y sobre todo, digamos, los que tienen la responsabilidad de dirigir toda esta sociedad, muy de acuerdo con lo que planteaba antes Berguero y con lo que planteaba Sonia, pues también decirles que hay que empezar a mirar estas cosas de forma proactiva. Hay que ser menos reactivos y tardíos, sino hay que ver las cosas por delante, porque esto es un fenómeno que viene para quedarse durante muchas décadas. Hace unos días La Región, en su sección de hemeroteca referida a 1925, recogía la muerte en el Posío de un anciano de 60 años. Decía así, anciano de 60 años en 1925. Eso es lo que hemos ganado. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana viernes a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad orensana. Recuerden que mañana y pasado la ciudad acogerá un congreso sobre envejecimiento liderado, promovido precisamente por Chema Failde. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de La Región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.